El encendedor hizo clic. Una vez. 2 veces. Luego, la llama tocó la tela. ¡Detente! El grito de Harper desgarró el silencio del gimnasio. 2000 estudiantes miraban cómo el fuego naranja trepaba por la chaqueta color oliva manchada de sangre. La insignia de Ranger se encogió. Negra. La medalla del corazón púrpura se derretía. Jason Fitzgerald se reía, sosteniendo la chaqueta en llamas como si fuera una antorcha. «Mírenle la cara». Harper se lanzó hacia adelante. Pero Bradley Cooper y Nolan Richards le sujetaron los brazos, obligándola a arrodillarse. La chaqueta, la de su padre, ardía sobre su cabeza. 22 veteranos al día, anunció Mason al público, con falsa seriedad. Hagamos que sean 23. Las risas que siguieron sonaron como vidrio rompiéndose. La sangre goteaba de las palmas de Harper, donde sus uñas se habían clavado. Sus labios se movían en silencio, contando, siempre contando, tal como su padre le enseñó. 1, 2, 3. Controla la rabia. 4, 5, 6. No dejes que gane. Pero la cuenta dejó de funcionar cuando vio a Sarah Mitchell, la conserje de la escuela, abrirse paso entre la multitud. El rostro de la mujer mayor estaba pálido. Le temblaban las manos. La cicatriz en su mejilla izquierda, la que obtuvo salvando al padre de Harper en Kandahar, parecía latir. «Por favor», susurró Sarah. «No otra vez». Fue entonces cuando Harper dejó de contar. 2 semanas antes. Todo había sido distinto. 2 semanas más antes. Harper Mackenzie había entrado a Riverside High School usando con orgullo la chaqueta de Ranger de su padre. 2 semanas antes. Aún creía en las palabras de él: la violencia siempre es la última respuesta. Nena. Siempre. 2 semanas antes. Su padre aún vivía. El funeral había sido pequeño. 21 disparos al cielo gris de noviembre. Harper permaneció firme, con la mano de su madre, fría, aferrada a la suya, mirando cómo bajaban un ataúd vacío. No había cuerpo para enterrar. Cuando un soldado jala el pasador de su propia granada, casi nunca lo hay. 4 corazones púrpura, 3 estrellas de bronce, 217 vidas salvadas confirmadas. Nada de eso fue suficiente para salvar al sargento de primera clase James Mackenzie de sí mismo. «Fue un héroe», dijo el capellán. Harper quiso gritar: «Los héroes no dejan videos de despedida. Los héroes no abandonan a sus hijas. Los héroes no se rinden». Pero no gritó. Tomó la bandera doblada. Tomó la chaqueta que habían recuperado de su casillero y aceptó la carga de toda una vida de dolor que venía con ambas. El lunes por la mañana llegó como un castigo. Harper se puso la chaqueta de su padre, ignorando que todavía olía a su loción mezclada con aceite de arma. Los agujeros de bala habían sido remendados, pero podía sentirlos bajo sus dedos. 5 disparos que no lo mataron en combate. Hizo falta su propia mano para lograr lo que el enemigo no pudo. Riverside High School se extendía en más de 4 hectáreas de privilegio tejano. Harper nunca había visto tantos autos de lujo en un estacionamiento escolar. El viejo Honda de su madre parecía fuera de lugar entre los BMW y Teslas. «¿Estás segura de esto?», preguntó su madre. Harper asintió. Escuela nueva. Nuevo comienzo. Nadie allí sabría sobre la crisis nerviosa de su padre en su última entrevista de trabajo. Nadie sabría sobre el video viral de él llorando en un estacionamiento. Nadie sabría nada, salvo lo que ella decidiera contar. Se equivocó en todo. ¡Miren eso! La voz cortó el murmullo matutino como una navaja. ¡Es ella! Harper se giró para ver a 3 chicos acercándose. El que iba al frente se movía como si fuera dueño del aire a su alrededor. Alto, de hombros anchos,
con la clase de dientes perfectos que cuestan más que la renta mensual de su familia. Sus pantalones de vestir planchados y su camisa tipo polo gritaban dinero viejo. Mason Fitzgerald, dijo, sin ofrecer la mano. Mi papá es dueño de medio pueblo. Los dos que lo flanqueaban se rieron. Bradley Cooper a la izquierda sí. Así se llamaba, grababa todo con su teléfono. Nolan Richards. A la derecha, tronaba los nudillos como un villano de película barata. Harper, dijo ella simplemente. Los ojos de Mason se fijaron en su chaqueta. Su sonrisa se afiló. Bonita chaqueta, me resulta familiar. Era de mi padre. Era. Mason dio un paso más cerca. Tiempo pasado. Papá ya no está. La mandíbula de Harper se tensó. Falleció. Falleció, repitió Mason, saboreando la palabra. ¡Qué manera tan suave de decirlo! Oye, Bradley, esa chaqueta no se parece a la del video. Bradley acercó el lente. No manches. Sí es... ¿Qué video?, preguntó Harper. Aunque su estómago ya lo sabía. Mason sacó su teléfono con lentitud teatral. El video era inestable, grabado desde una ventana de auto. Pero Harper reconoció el lugar de inmediato. El estacionamiento de Fitzgerald Industries, su padre, con el uniforme de gala, junto a la garita de seguridad, las manos temblorosas, la voz quebrada. Por favor, decía el James Mackenzie en la pantalla, solo necesito una oportunidad. Puedo trabajar. Puedo... Señor, le pedí que se retire. Respondía con firmeza el guardia. El señor Fitzgerald no contrata gente en su condición. No estoy borracho. La voz de su padre se quebraba. Es PTSD. Solo necesito... El video cortaba a él, de rodillas en el estacionamiento, sollozando. Alguien había añadido música de circo de fondo. Las manos de Harper se cerraron en puños. 2 millones de vistas, dijo Mason con orgullo. El equipo de seguridad de mi papá me lo mandó. La cosa más chistosa que he visto, un veterano borracho pidiendo limosna. No estaba borracho. La voz de Harper salió firme, pese al fuego en su pecho. Claro, se burló Mason. Por eso lloraba como un... Vio morir a 17 de sus amigos. Lo interrumpió Harper. Sacó sus cuerpos de vehículos en llamas. Los sostuvo mientras se desangraban pidiendo por sus madres. No estaba borracho, estaba roto. El pasillo quedó en silencio. Los estudiantes se habían detenido a mirar. La sonrisa de Mason se ensanchó. Roto, muerto, lo mismo. Supongo que la chaqueta ya es mía. Alargó la mano para tomarla. La memoria muscular de Harper actuó antes que su mente. Su mano atrapó su muñeca. El movimiento era de manual pulgar en el punto de presión, dedos firmes para control. Un giro, y podía romperle la articulación. No. La palabra salió baja, peligrosa. Por un segundo, la máscara de Mason se resquebrajó. Un destello de miedo en sus ojos. Luego Bradley carraspeó, aún grabando, y la máscara volvió. Chavos, dijo Mason con calma, parece que la soldadita quiere jugar a la guerra. Harper soltó su muñeca y dio un paso atrás. La voz de su padre resonó en su mente. La violencia es la última respuesta, siempre la última. Decisión inteligente, dijo Mason, frotándose la muñeca. Mira, mi familia donó 5 millones a esta escuela. Mi nombre está en el gimnasio, la biblioteca. Hasta el salario del director sale del bolsillo de mi papá. Me vuelves a tocar y estás fuera. Tu mamá también. Cada trabajo al que aplique en Texas, fuera. Mason. Una voz nueva interrumpió. Déjala en paz. Harper vio a Sarah Mitchell acercarse con su carrito de limpieza. La mujer se movía con cautela, como quien sabe transitar zonas peligrosas. Sarah.
dijo Mason con falsa dulzura. No deberías estar limpiando baños. No deberías tú estar en clase, replicó ella. Sus ojos se cruzaron con los de Harper, y un destello de reconocimiento pasó entre ambas, aunque Harper no supo por qué. Como sea. Mason miró su reloj de oro. Tenemos que planear el rally del Día de los Veteranos. Va a ser explosivo. Se alejó riendo, con Bradley y Nolan detrás como perros hambrientos. Sarah esperó a que se fueran antes de hablar. Eres la hija de James Mackenzie. No era una pregunta. ¿Lo conociste? Sarah tocó su cicatriz sin darse cuenta. Kandahar, 2013. Tu padre me salvó la vida. Me sacó de un Humvee en llamas después de un IED. Me cargó 3 kilómetros hasta la base mientras nos disparaban. La garganta de Harper se cerró. Él nunca mencionaba muchas cosas. La voz de Sarah tenía peso. Así era él. Hacía el trabajo. Salvaba vidas. Nunca pedía crédito. Pausó. Escuché sobre lo que pasó. Lo siento. Todos lo sienten. Harper se dio la vuelta. Espera. Sarah le tomó el brazo con suavidad. Esa chaqueta. Debes tener cuidado usándola aquí. ¿Por qué? Sarah miró alrededor con nerviosismo. Los Fitzgerald tienen un patrón. Las familias de veteranos que piden ayuda, que solicitan trabajo, que necesitan apoyo. Sus hijos se convierten en blancos. 6 casos en los últimos 2 años. Todos acosados hasta que se fueron. No me voy a ir. Todos dijeron eso. La voz de Sarah se volvió más baja. El último fue Tommy Chen. Su mamá era infante de marina, madre soltera. Solicitó un préstamo en el banco de los Fitzgerald. Se lo negaron. A la semana siguiente, Tommy terminó en el hospital, oficialmente. Se cayó por las escaleras, extraoficialmente. Mason lo empujó. Sarah asintió. Pero nadie vio nada. Nunca nadie ve nada cuando se trata de los Fitzgerald. La campana sonó, aguda y exigente. Yo puedo cuidarme sola, dijo Harper. Sarah la observó con unos ojos que habían visto demasiado. Tu papá decía lo mismo. Solo, ten cuidado. Esa chaqueta te convierte en un blanco. Pero también me dice quién eres. Si necesitas algo. Normalmente estoy en el ala este a la hora del almuerzo. Harper asintió y se fue a clase, sintiendo de pronto la chaqueta de su padre más pesada sobre los hombros. La primera hora era Historia de Estados Unidos. Harper encontró un asiento al fondo, esperando pasar desapercibida. El profesor. El señor Harrison. Hablaba de la Segunda Guerra Mundial cuando Mason entró 20 minutos tarde. Perdón, señor H., dijo Mason sin un rastro de arrepentimiento. El director me necesitaba. Harrison solo asintió. Claro que lo hizo. Los ojos de Mason encontraron a Harper de inmediato. Tomó el asiento justo frente a ella, girándose con esa sonrisa afilada. Entonces, soldadita, ¿Sarah ya te contó su dramita? ¿Cómo tu papi la salvó? No esperó respuesta. Es curioso lo de los héroes. Normalmente mueren jóvenes y dejan a los demás recogiendo su desastre. Harper fijó la vista en su cuaderno. Hice un poco de investigación mientras estaba en la oficina del director. Continuó Mason. James Mackenzie. Regimiento Ranger. 4 despliegues. 100% de incapacidad por PTSD. Solicitó 17 trabajos en el último año. Rechazado en todos. Cada palabra era un cuchillo metido con cuidado. ¿Sabes qué decían las cartas de rechazo inestable? Poco confiable, no apto para el ambiente laboral. Pero mi favorita fue la última. De la empresa de mi papá, representa una amenaza potencial para la seguridad en el lugar de trabajo. El lápiz de Harper se partió en 2. Sanderson se rió. Ahí está.
Esa ira, igual que tu papi. Señor Fitzgerald, llamó Harrison sin energía. Por favor, mire hacia adelante. Mason se giró lentamente, pero Harper podía ver cómo sus hombros temblaban de risa contenida. El resto de la clase pasó como un borrón. Harper no pudo concentrarse en nada más que en el lápiz roto entre sus manos y el sonido de su padre llorando en ese video del estacionamiento. Cuando sonó la campana, fue la primera en salir. El baño estaba vacío. Harper se encerró en un cubículo y por fin dejó que su cuerpo temblara. No de miedo, de rabia, pura y fría. Una rabia que quería estrellar los dientes perfectos de Mason contra el piso. Su padre le había enseñado 67 formas de matar con las manos. Empezó las lecciones cuando ella tenía 12, después de que un chico en la escuela la acorralara. El conocimiento es diferente de la acción, le había dicho. Saber que puedes defenderte significa que no tienes que hacerlo. Pero también le enseñó el control. Ejercicios de respiración. Métodos de conteo. Maneras de canalizar la ira en algo útil. Harper cerró los ojos y contó. 1, 2, toc inhalar. 4, 5, 6. Exhalar. Cuando los abrió, alguien había deslizado una nota bajo la puerta del cubículo. Reúnete conmigo en el ala este. Almuerzo. Importante. S. La hora de la comida no llegó lo suficientemente rápido. Harper encontró a Sarah en un cuarto de suministros que había sido convertido en sala de descanso improvisada. Las paredes estaban cubiertas de fotos unidades militares. Soldados en uniforme de combate, y en el centro, una adición más reciente, una foto de su padre con el uniforme de gala. Colocaste su foto, dijo Harper en voz baja. Se merecía ser recordado como es debido. Sarah señaló una silla plegable. Siéntate, tenemos que ver. ¿Qué hablar de Mason? Harper se sentó, notando cómo Sarah se colocaba entre ella y la puerta. Viejas costumbres de zona de guerra. ¿Qué pasa con él? Sarah sacó una laptop vieja sostenida con cinta adhesiva. He estado documentando cosas, siguiendo un patrón. Mira. En la pantalla había una hoja de cálculo. Nombres, fechas, incidentes. 6 chicos en 2 años. Todos hijos de veteranos. Todos blanco de acoso después de que sus padres tuvieran alguna interacción con los Fitzgerald. María Santos. Su papá perdió las piernas en Irak. Solicitó un préstamo de modificación en el banco Fitzgerald. Denegado. 2 días después, vandalizaron su casillero con fotos de amputados. Harper leyó la lista. Cada historia era peor que la anterior. Tommy Chen fue el peor, continuó Sarah. Su mamá destapó prácticas turbias en una constructora de los Fitzgerald. Una denuncia. Tommy no se cayó por las escaleras. 3 chicos lo sujetaron mientras Mason lo empujaba. Pero en cámara, solo parecía que jugaban. ¿Por qué no lo has denunciado? Sarah rió sin humor. ¿A quién? Al director, que cobra gracias a los Fitzgerald. Al jefe de policía que juega golf con el señor Fitzgerald. Al alcalde que ganó gracias a las donaciones de campaña de ellos. Entonces, ¿qué hago? Sobrevive. Sarah cerró la laptop. Mantén la cabeza baja. No les des motivos. Y nunca, pero nunca, te quedes sola con ellos. No voy a huir. No te pido que huyas. Su mano volvió a su cicatriz. Te pido que seas inteligente. Tu padre no querría. Mi padre está muerto. Las palabras salieron más duras de lo que Harper pretendía. Lo que él quisiera ya no importa. El silencio se extendió entre ambas. Finalmente, Sarah habló. Me llamó. La noche anterior. Evitó mirarla. Dijo que estaba cansado. Que ya no podía seguir. Le dije que aguantara. Que tú lo necesitabas. Él dijo que estarías mejor con el dinero del seguro que con un padre roto. El mundo de Harper se tambaleó.
Tú sabías y no. Llamé a la línea de ayuda de asuntos de veteranos. Llamé a la policía. Llamé a todos. Las lágrimas corrían por el rostro marcado de Sara. Me dijeron que sin una amenaza inmediata no podían hacer nada. A la mañana siguiente ya se había ido. Se quedaron en ese peso insoportable. Su padre lo había planeado. Se había despedido. Había elegido irse. La chaqueta, dijo al fin Sara. Cada mancha de sangre cuenta una historia. Me lo dijo una vez. Thompson en la manga izquierda lo sacó de una zona de tiro de francotirador. Rodríguez en la espalda lo cargó 6 kilómetros con una herida en el pecho. Williams en el cuello le mantuvo las arterias cerradas durante 40 minutos hasta que llegaron los médicos. Harper tocó cada mancha mientras Sara las nombraba. Su padre había llevado la sangre de otros hombres como medallas. Salvó a todos menos a sí mismo, susurró Harper. No. La voz de Sara fue firme. Te salvó a ti. Cada rechazo, cada crisis, cada momento en que quiso rendirse y no lo hizo, era para salvarte, hasta que ya no pudo. La campana sonó, rompiendo el momento. Mason está planeando algo, advirtió Sara cuando Harper se levantó. El rally del Día de los Veteranos. Lo escuché hablar con Bradley. Ten cuidado. Harper asintió y salió, con la chaqueta de su padre sintiéndose como armadura y blanco al mismo tiempo. La cafetería zumbaba con la energía típica de la hora de comida. Harper encontró una mesa vacía en la esquina, esperando comer en paz. Debería haberlo sabido mejor. Ahí está. La voz de Mason se elevó por encima del ruido. La nueva obra de caridad de Riverside. Se acercó con su séquito habitual. Más unas cuantas incorporaciones. Chicas con el cabello perfecto y sonrisas crueles. Chicos con chamarras de equipo y miradas vacías. El tipo de manada que se forma alrededor del dinero y el poder. Harper siguió comiendo su sándwich. Mason tomó una silla, la giró y se sentó mirándola de frente. He estado pensando, esa chaqueta no te queda. Muy grande, muy manchada, demasiado masculina. Es mía. ¿Ah? Sí. Mason tomó su manzana, la examinó, le dio una mordida. Mira, como yo lo veo. Tu papá le debía a la sociedad todo ese tratamiento para el PTSD, pagado por los contribuyentes. Todos esos cheques de incapacidad, todos esos recursos desperdiciados en alguien que de todas formas se iba a volar la cabeza. No reacciones, no le des lo que quiere. Harper repitió el mantra en su mente. Así que, en realidad, continuó Mason, esa chaqueta pertenece a la gente que la pagó. Los contribuyentes, los creadores de empleos, gente como mi familia. Estiró la mano sobre la mesa. Esta vez, Harper no lo detuvo. Lo dejó agarrar el cuello de la chaqueta. Lo dejó tirar hasta sacarla de uno de sus hombros. La cafetería se quedó en silencio. Todos mirando. Fue entonces cuando vieron sus brazos. Cicatrices corrían desde la muñeca hasta el codo. Finas líneas blancas, en filas ordenadas. El tipo de cicatrices que cuentan una historia que nadie quiere leer. Los ojos de Mason se abrieron un poco. Su agarre se aflojó. «Adelante», dijo Harper en voz baja. «Tómala». Algo en su tono hizo que él la soltara. Tal vez era la ausencia absoluta de miedo. Tal vez la forma en que lo miraba, como si ya estuviera muerto. «Rara», murmuró. Pero la palabra carecía de fuerza. Harper volvió a ponerse la chaqueta con calma, deliberadamente. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y yo? Mason. Él no respondió. Tú hieres a la gente porque te hace sentir poderoso. Yo aprendí a herir porque estaban tratando de matarme a mí y a mis amigos.
Tu papá te enseña sobre deducciones fiscales y fideicomisos. El mío me enseñó 17 maneras de dislocar un hombro y cuáles arterias sangran más rápido. Se puso de pie, a su altura aunque él permaneciera sentado. Así que, por favor, intenta quitarme la chaqueta otra vez. Dame una razón. El rostro de Mason pasó por varias emociones. Ira, miedo, cálculo al final. Forzó una risa. Chavos, creo que me acaba de amenazar. Frente a testigos. Miró alrededor de la silenciosa cafetería. Todos lo oyeron, ¿verdad? Nadie contestó. Bradley levantó su teléfono. Lo tengo todo en video, hermano. Perfecto. Mason se levantó, sacudiéndose una suciedad imaginaria. Al abogado de mi papá le encanta la evidencia, especialmente cuando muestra comportamiento violento en personas inestables. De tal palo, tal astilla. No. Se alejó. Pero Harper alcanzó a oír su frase hacia Bradley. ¡Súbelo! Edítalo bien. Haz que parezca una loca. Es hora de acabar con esto. La cafetería volvió lentamente a la normalidad. Pero Harper notó las miradas. Algunas de lástima. Otras de miedo. La mayoría, de alivio por no ser ellos el blanco. Sara apareció junto a ella. ¿Estás bien? Bien. Fue una estupidez. Fue necesario. Harper recogió su charola. Él iba a escalar esto de todas formas. Al menos ahora sé lo que viene. ¿Tú crees? La voz de Sara era urgente. El rally es en 3 días. Lo que esté planeando, ¿va a pisar esté lista o no? Harper la miró a los ojos. Mi papá pasó un año huyendo de peleas. Mira a dónde lo llevó. Yo ya no voy a huir. Se alejó, sin ver las lágrimas en los ojos de la mujer mayor, ni oír sus palabras en un susurro. Eso dicen todos. Justo antes de que Mason nos rompa. Los 2 días siguientes pasaron en una nube de hostigamientos pequeños. Pegamento en su casillero, las llantas de su coche desinfladas, fotos de ataúdes militares pegadas en su escritorio. Harper lo soportó todo, contando respiraciones, controlando la ira que crecía con cada incidente. Pero también se preparaba. Estudió el plano de la escuela, memorizando salidas y puntos ciegos. Cronometró las rondas de los guardias de seguridad, notando que desaparecían misteriosamente cada vez que Mason estaba involucrado en algo. Observó sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Y recordó las lecciones de su padre. Nunca pelees con ira, le había dicho. La ira te vuelve estúpida. Pelea en frío. Pelea con inteligencia. Pelea como si ya hubieras ganado y solo estuvieras siguiendo el guión. La noche antes del rally. Harper se sentó en su cuarto, rodeada de las cosas de su padre. Sus medallas, sus fotos, su diario de Afganistán. Una entrada resaltaba. Hoy Harper me preguntó por qué peleo. Le dije que no se trata de ganar. Se trata de asegurarme de que las personas que no pueden pelear no tengan que hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya no pueda pelear? ¿Quién la protegerá entonces? Cerró el diario y se puso la chaqueta. Mañana. Mason haría su jugada. Mañana. Todo cambiaría. Mañana descubriría si realmente era hija de su padre en todo lo que importaba. La chaqueta aún olía a humo en sus sueños. En ellos. Siempre estaba ardiendo y nunca lograba apagarla. Pronto aprendería que algunos sueños eran profecías, y algunas profecías eran advertencias que llegaban demasiado tarde. El día de los veteranos llegó envuelto en rojo, blanco y azul. Riverside High se había transformado de la noche a la mañana. Banderas estadounidenses colgaban de cada superficie. Las aceras estaban alineadas con banderitas, y en el centro de todo, un enorme escenario dominaba el gimnasio. Harper se quedó en la entrada. La chaqueta de su padre pesada sobre sus hombros. 2,000 personas llenaban las gradas. Padres, estudiantes, equipos de noticias locales
incluso algunos veteranos uniformados, invitados para la celebración. Sarah Mitchell la encontró con la mirada desde el otro extremo del gimnasio. Su rostro estaba tenso de preocupación. Formó con los labios una sola palabra: corre. Harper negó con la cabeza. El tiempo de huir había terminado. Damas y caballeros. El director Edwards tomó el micrófono. Bienvenidos a la celebración anual del Día de los Veteranos en Riverside High. Aplausos retumbaron en el lugar. Harper notó cómo las manos del director temblaban levemente, cómo sus ojos volvían una y otra vez hacia donde Richard Fitzgerald estaba sentado en la sección VIP. Antes de comenzar, continuó Edwards, quiero invitar a nuestro orador especial, el señor Richard Fitzgerald, cuyas generosas donaciones hacen posibles eventos como este. El padre de Mason subió al podio como si le perteneciera. Y, en cierto modo, así era. Alto, impecable en su traje de miles de dólares. Parecía una versión mayor de Mason. Misma boca cruel, mismos ojos de depredador. Gracias, director Edwards. Su voz era tan suave como el aceite. Hoy honramos a quienes sirven, a quienes se sacrifican, a quienes protegen nuestro modo de vida. Harper casi se rió. Decir eso viniendo de un hombre que no contrataba a un veterano con PTSD. El servicio viene de muchas formas, prosiguió Fitzgerald. Algunos sirven con uniforme, otros sirven a través de los negocios, creando empleos, construyendo comunidades. La familia Fitzgerald siempre ha creído en el servicio. Detrás de Harper, un hombre mayor con gorra del cuerpo de marines resopló. Se volvió hacia ella. Su mirada se posó en la chaqueta y sus ojos se abrieron con reconocimiento. Esa es la chaqueta de Jamie Mackenzie, susurró. Ella asintió. Serví con él. Escuché sobre... Se interrumpió. Lamento tu pérdida. No lo lamentes, dijo Harper. Enójate. En el escenario. Fitzgerald ya estaba terminando. Celebremos a nuestros héroes, pasados y presentes, y recordemos la verdadera fuerza no viene de la violencia, sino de la prosperidad, no de la guerra, sino de la paz, no de quitar vidas, sino de construirlas. El público aplaudió. Las manos de Harper permanecieron quietas. Y ahora, volvió el director Edwards al micrófono. Comencemos con una presentación especial de nuestro presidente estudiantil, Mason Fitzgerald. Mason subió al escenario con una energía ensayada. Bradley y Nolan lo flanqueaban, y Bradley ya estaba grabando con su teléfono. Gracias, papá. Gracias a todos. La sonrisa de Mason era puro espectáculo. Antes de empezar el programa oficial, quería compartir algo especial. Verán, tenemos una nueva estudiante aquí en Riverside, Harper Mackenzie, hija del difunto sargento de primera clase James Mackenzie. Todas las cabezas se giraron. 2000 ojos se fijaron en Harper. Harper, ¿por qué no subes aquí? La voz de Mason rebosaba falsa amabilidad. Honremos el servicio de tu padre. Harper no se movió. Vamos, no seas tímida. La sonrisa de Mason se afiló. A menos que... estés avergonzada. Entiendo. No todas las historias de veteranos terminan con gloria. Murmullos recorrieron la multitud. Harper vio a Sarah abriéndose paso hacia ella, intentando llegar. ¿Saben qué? Mason se giró hacia la cabina de audio. Mostremos la historia del sargento Mackenzie a todos. Pongan el video. La pantalla gigante parpadeó. Pero no era el video del estacionamiento que Harper esperaba. Era algo nuevo. Algo peor. Imágenes de seguridad dentro de Fitzgerald Industries. Su padre en el vestíbulo. Visiblemente agitado. Un episodio de PTSD. Completo. Tirándose al suelo. Cubriéndose la cabeza. Gritando los nombres de soldados muertos. Alguien había añadido risas grabadas. Detente.
dijo Harper, pero su voz se perdió entre los jadeos de la multitud. El video cambió a una noticia: veterano local muere en aparente suicidio. Luego, publicaciones en redes sociales. Comentarios llamando a su padre débil. Patético. Cobarde. 22 veteranos al día. Anunció Mason al gimnasio en silencio. Estos es el número. ¿Verdad? 22 héroes que no pueden con la vida normal. 22 que dejan a sus familias porque están demasiado rotos para arreglarse. Harper empezó a caminar hacia el escenario. Lenta, medida, como su padre le había enseñado. Pero aquí está la cosa. Siguió Mason. Sin notar su avance. No son héroes. Los héroes no se rinden. No suplican por trabajo. Los héroes no se burlan de los muertos. La voz de Harper cortó el aire del gimnasio como una hoja. Estaba al pie del escenario, mirando hacia arriba a Mason. Aquí está ella. Mason se rió. Todos, denle un aplauso a Harper. Se necesita valor para venir aquí con la chaqueta ensangrentada de papá como si fuera... Termina esa frase. La voz de Harper era mortalmente tranquila. Por favor. Los ojos de Mason brillaron. Esto era lo que quería. Como si fuera una insignia de honor, cuando en realidad es solo un recordatorio de que tu papá era demasiado débil para... Harper subió de un salto al escenario con un movimiento fluido. La seguridad se movió. Pero Richard Fitzgerald levantó la mano para detenerlos. Quería ver cómo se desarrollaba. ¿Sabes qué significa cada mancha de sangre en esta chaqueta? Harper preguntó al público. Está el sargento Thompson. Mi papá lo sacó de una zona de fuego después de que una IED le destrozara las piernas. Sostuvo torniquetes durante 40 minutos bajo fuego enemigo. Señaló otra. Está el cabo Rodríguez. Herida de pecho. Mi papá lo cargó 6 kilómetros por territorio hostil. Mason puso los ojos en blanco. Bonita historia, pero ¿dónde estaba todo ese heroísmo cuando estaba en el estacionamiento de tu papá? Harper se giró hacia Richard Fitzgerald. Teniendo un episodio de PTSD provocado por el trato agresivo de tu guardia de seguridad, cuando se disculpó y se fue pacíficamente. Cuando tus abogados enviaron cartas amenazando con demandarlos y solicitaba trabajo en otras empresas. La multitud murmuró. Aparecieron teléfonos grabando. Richard Fitzgerald se levantó. Señorita, está confundida. Nosotros nunca. Tengo las cartas. Harper sacó unos papeles doblados de su chaqueta, firmadas por sus abogados, amenazando con acciones legales si mi padre contactaba a cualquier subsidiaria Fitzgerald. Basta. Mason intentó arrebatarle los papeles. Harper lo dejó tomarlos. Lo dejó romperlos. Tenía copias en casa. ¿Crees que eres lista? La máscara de Mason se rompió por fin. ¿Crees que puedes venir a mi escuela con esa chaqueta patética y faltarle al respeto a mi familia? Creo, dijo Harper con calma, que estás a punto de hacer algo muy estúpido. Y tenía razón. Cadón agarró la chaqueta con ambas manos. Esto pertenece a la basura. Igual que tu papá. El sonido de la tela rasgándose resonó en el gimnasio silencioso. La manga quedó en las manos de Mason, dejando al descubierto los brazos llenos de cicatrices de Harper ante todos. ¡Mírenla! Mason levantó la manga arrancada. ¡De tal palo! ¡Tal astilla! Otra veterana loca que... La voz de Sarah Mitchell retumbó. ¡Ya basta! Ella se abrió paso entre la multitud, pero Bradley y Nolan se adelantaron para bloquearla. Nolan la empujó con fuerza. Sarah tropezó. Cayó. Y de pronto ya no estaba en un gimnasio. Estaba en Kandahar, bajo fuego, gritando. Harper lo vio todo. Vio cómo los ojos de Sarah se apagaban con el terror. Cómo una mujer de 60 años se convertía en una soldado asustada. Algo dentro de Harper se quebró.
O tal vez. Finalmente encajó en su sitio. «Oye, Pasón», dijo en voz baja. «¿Quieres ver lo que de verdad me enseñó mi padre?» Mason se volvió hacia ella, riéndose. «¿Qué? ¿Cómo llorar? ¿Cómo suplicar? ¿Cómo...?» El codazo a la garganta fue tan rápido que las cámaras casi no lo captaron. Mason cayó, jadeando. Bradley corrió hacia ellos. La rodilla de Harper encontró su plexo solar con precisión quirúrgica. Él se dobló como papel. Nolan, al ver a sus amigos en el suelo, intentó huir. La mano de Harper lo atrapó por la muñeca. Giró, y el chasquido se oyó en todo el gimnasio. 48 segundos. Eso fue todo. Pero Harper no había terminado. Se dejó caer donde Mason se retorcía en el escenario. Sin aire. Posición de control en el suelo. De manual. «Mi padre me enseñó a contar», dijo, levantando el puño. 1. El primer golpe fue medido. Controlado. 2. Cada golpe caía con precisión. 3. La multitud ya gritaba. Algunos pedían ayuda, otros estaban paralizados. 4. Richard Fitzgerald estaba ordenando a los guardias que intervinieran. 5. Pero Harper seguía contando. Golpe tras golpe. No era furia descontrolada. Cada impacto iba justo donde debía. 6. 7. 8. El rostro perfecto de Mason ya no lo era. 9. 10. 11. Alguien trataba de apartarla. Ella no se detuvo. 12. 13. 14. La voz de su padre resonaba en su mente. «Cuenta a través de la ira. Cuenta hasta que encuentres el control». 15. 16. 17. Mason había dejado de moverse. Ya no se defendía. 18. 19. 20. Casi ahí. Casi al número que importaba. 21. Levantó el puño una vez más. Todo el gimnasio contuvo el aliento. 22. El último golpe nunca cayó. Harper detuvo su puño a 1 centímetro del rostro ensangrentado de Mason. Luego se puso de pie, tan serena como el agua profunda, y caminó hacia donde Sarah yacía temblando. La mujer mayor estaba atrapada en una crisis de PTSD. Harper se arrodilló, usando la técnica de anclaje que su padre le había enseñado. «Sarah, estás a salvo. Estás en Riverside High. Es 13 de noviembre. Estás a salvo», repitió la frase, con voz firme, hasta que los ojos de Sarah recuperaron la lucidez. «Harper», susurró Sarah, «¿qué hiciste?» Harper miró hacia el escenario. 3 chicos inconscientes. Sangre sobre la madera. 2000 testigos. Lo que tenía que hacer. La siguiente hora fue caos. Paramédicos, policía, declaraciones. Harper lo afrontó todo con una calma perfecta, aún con la chaqueta rota encima. El video ya era viral. No solo la pelea, sino todo el discurso de Mason. El video burlándose de su padre. La chaqueta rota revelando sus cicatrices. Y, lo más importante, lo que la cámara de un teléfono había captado desde la cabina de audio, la laptop de Bradley, aún conectada a la pantalla gigante, mostrando carpetas llenas de planes de acoso, listas de familias de veteranos como objetivos, videos editados para humillar. Cuando la policía intentó confiscar los teléfonos, ya era tarde. 22 golpes era tendencia. Justicia para James. Archivos Fitzgerald. «Agredió a mi hijo», rugía Richard Fitzgerald al jefe de policía. «Quiero que la arresten». «Señor», el jefe parecía incómodo. «Los videos muestran que su hijo la agredió primero, le rompió la ropa, y está lo que se encontró en el dispositivo del chico Cooper. No me importa lo que». «Pues a mí sí».
El veterano Marine, con quien Harper había hablado antes, se adelantó. Tras él, una docena más de veteranos. A nosotros nos importa, y vamos a estar atentos a cómo se maneja esto. Más veteranos llegaban. La noticia se había corrido rápido. Formaron un círculo protector alrededor de Harper y Sarah. «Esto es un secuestro», escupió Fitzgerald. «Esto es comunidad», corrigió uno de los veteranos. «Algo que usted no entiende». Harper terminó en la oficina del director Edwards, aunque se sentía más como un resguardo que como una sanción. Veteranos llenaban la sala. Sarah estaba a su lado, tomándole la mano. «Los muchachos estarán bien», dijo Edwards en voz baja. «Conmociones. Nolan tiene la muñeca rota. Mason, daños faciales significativos. Pero se recuperarán». «¿Bien?», dijo Harper. Edwards se estremeció ante su tono. «Harper, entiende que esto es grave. Podría ser expulsada. Enfrentar cargos por asalto». «Se estaba defendiendo», intervino Sarah. «Contó hasta 22», replicó Edwards. «Eso no es defensa propia. Eso es control», interrumpió un veterano. «No tienes idea de cuánto control se necesita para detenerse en 22». La puerta se abrió de golpe. Una mujer en traje elegante entró. Nadie dice una palabra más. «Soy la abogada de Harper». «Yo no contraté a ninguna abogada», dijo Harper. «No», sonrió la mujer. «Pero unos 3,000 veteranos acaban de iniciar una colecta para tu defensa. Ya llevas $50,000. Soy Jennifer Martínez, abogada pro bono de asistencia legal para veteranos». La atmósfera cambió. Edwards pareció encogerse. «Ahora», continuó Martínez, «hablemos del acoso sistemático a familias de veteranos en esta escuela, del alcance de la influencia de los Fitzgerald, de por qué la seguridad desapareció misteriosamente durante la agresión a mi clienta. Y, desde luego, de la evidencia de conspiración hallada en los dispositivos de Bradley Cooper». Para esa misma tarde, la historia se había salido de control. Las noticias nacionales ya la cubrían. Organizaciones de veteranos emitieron comunicados. Empezó a hacerse tendencia 22-0. Un movimiento para reducir el suicidio de veteranos a 0. Harper estaba en la sala de su casa, viendo la cobertura junto a su madre. La chaqueta rasgada yacía sobre la mesa de centro, entre las dos. «Él estaría orgulloso», dijo su madre en voz baja, y aterrorizado, pero sobre todo, orgulloso. «Perdí el control», admitió Harper. Él siempre decía, «no». La voz de su madre fue firme. «Tuviste un control perfecto. Te detuviste en 22, ayudaste a Sarah, exponiste la verdad. Tu padre lo habría visto así». El timbre sonó. Harper abrió la puerta y encontró a docenas de personas en el jardín. Veteranos, estudiantes, padres. Algunos con velas, otros con carteles. «Los héroes no están solos». 22-0. Justicia para todos los veteranos. Sarah Mitchell estaba al frente. «Estamos aquí por ti. Todos nosotros». Harper sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era ira esta vez. Era algo más suave. «No entiendo». «Tu padre salvó vidas en la guerra», dijo Sarah. «Hoy, quizás salvaste vidas aquí. Chicos que sufrían en silencio, veteranos que se sentían olvidados. Nos diste algo a todos». «¿Qué?» Permiso para contraatacar. 3 semanas después. Harper estaba de pie en un auditorio lleno. No en Riverside. Ese capítulo ya había terminado. Estaba en el Capitolio Estatal, hablando ante legisladores, veteranos y defensores. «Mi padre me enseñó que la violencia debía ser la última respuesta», dijo al micrófono. Durante 1 año, vivió esa verdad. Soportó rechazos, humillaciones y barreras sistemáticas para conseguir empleo.
Eligió la paciencia sobre el orgullo, la pobreza sobre el conflicto, el sufrimiento sobre contraatacar. Se detuvo, mirando el mar de rostros. Eso lo besó. El 1 de noviembre. El sargento de primera clase James Mackenzie, 4 veces condecorado con el Corazón Púrpura, se quitó la vida antes que enfrentar otro día de que le dijeran que no valía la pena contratarlo. Se convirtió en el número 22. La sala quedó en silencio. No estoy aquí para glorificar lo que hice. La violencia no es la respuesta, pero tampoco lo es el silencio. Tampoco lo es permitir la discriminación sistemática contra quienes sirvieron. Tampoco lo es quedarse mirando mientras 22 veteranos al día toman la misma decisión que mi padre. Alzó la chaqueta de su padre, aún rota pero ahora cubierta de parches. Insignias de unidad enviadas por veteranos de todo el país en señal de solidaridad. Esta chaqueta cuenta historias. La sangre de Thompson, él vivió. Ahora tiene 3 hijos. Rodríguez se convirtió en paramédico. Salva vidas todos los días. Williams da clases en una preparatoria y entrena a un equipo de fútbol. Ellos tuvieron segundas oportunidades que mi padre nunca tuvo. Su voz se volvió más fuerte. El público comenzó a aplaudir. Pero Harper levantó una mano. No aplaudan. Actúen. Contraten veteranos. Apoyen a sus familias. Financien programas de salud mental. Y recuerden, 22 al día no es una estadística. Son 22 padres, madres, hermanos, hermanas que lucharon por nosotros y luego lucharon solos hasta que ya no pudieron más. Se apartó del podio, pero luego volvió. Miró directamente a la cámara. Esa puerta ahora está abierta. Lo que pase por ella depende de ustedes. ¿Crees que realmente cambiará algo?, preguntó Sarah. Harper se tocó el pequeño tatuaje en la muñeca. 22 marcas, con la número 23 tachada. 22-0, dijo. Una vida a la vez. La guerra no había terminado. En realidad, nunca termina. Pero por primera vez desde el 1 de noviembre, Harper Mackenzie creyó que podía ganarse. Y en algún lugar, en lo que sea que venga después. Esperaba que su padre por fin estuviera en paz. 22 golpes. 22 segundos de violencia. 22 días que lo cambiaron todo. A veces eso es todo lo que se necesita. A veces es demasiado. Pero a veces es exactamente lo suficiente. La historia de Harper no tardó en convertirse en un símbolo, en cuestión de días. Las imágenes de la pelea y los hashtags que la acompañaban habían aparecido en noticieros internacionales, foros de veteranos y hasta en murales improvisados en barrios donde la comunidad militar tenía presencia fuerte. En México, asociaciones de exmilitares comenzaron a compartir el video subtitulado, denunciando que el acoso y la discriminación contra quienes sirvieron no era un problema exclusivo de Estados Unidos. En comentarios y entrevistas, muchos repetían la misma frase. 22-0 no es solo para ellos, también es para nosotros. Mientras tanto, el distrito escolar de Riverside se encontraba bajo investigación. El Departamento de Educación del Estado había enviado auditores y abogados para revisar contratos, donaciones y registros disciplinarios. Lo que encontraron sobre los Fitzgerald no solo confirmaba el patrón de acoso a hijos de veteranos, sino que destapaba sobornos, conflictos de interés y manipulación de autoridades escolares y policiales. El nombre, Fitzgerald, antes sinónimo de influencia y prestigio local, ahora estaba ligado a abuso de poder y corrupción. Los comercios de la familia comenzaron a recibir protestas pacíficas, organizadas por veteranos y ciudadanos indignados. Harper, sin embargo, no estaba disfrutando de una victoria personal. Pasaba sus días entre reuniones con abogados, entrevistas con periodistas y, sobre todo, conversaciones privadas con jóvenes y familias que se acercaban para contarle sus propias historias de acoso, marginación y violencia. Un día,
en una pequeña cafetería local. Una joven que no conocía se le acercó con lágrimas en los ojos. «No soy hija de un veterano», dijo, «pero vi cómo enfrentaste a Mason y me diste valor para denunciar a mi entrenador». Harper no supo qué responder al principio. Luego simplemente la abrazó. Sarah estaba casi siempre a su lado. La mujer mayor había recuperado parte de la calma, aunque las noches seguían siendo difíciles. El incidente en el gimnasio había reabierto heridas antiguas, pero también le había dado un nuevo propósito: ayudar a otros veteranos y familias a no quedarse callados. En una de esas tardes tranquilas en la casa de Harper, Sarah le llevó una caja vieja. «Esto lo guardé por años», dijo. «Tu papá me lo dio después de Kandahar. Me pidió que lo mantuviera seguro, por si un día Harper lo necesitaba». Dentro había un cuaderno de notas. No como el diario militar que Harper ya conocía, sino uno personal. Contenía frases, pequeños consejos y hasta dibujos rápidos que su padre había hecho para enseñarle técnicas de defensa, respiración y concentración. En la última página había un mensaje: «Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo estar ahí para protegerte, pero confío en que tú podrás protegerte sola. Recuerda, nunca busques la pelea. Pero si la pelea te encuentra, no retrocedas». Papá Harper cerró el cuaderno y sintió una mezcla de dolor y orgullo. Él sabía, dijo en voz baja. «Siempre supo que este día iba a llegar». «Sí», respondió Sarah. «Y también sabía que ibas a estar lista». Las semanas siguientes, Harper fue invitada a paneles, foros y eventos comunitarios. En uno de ellos, organizado en Ciudad de México por una coalición de veteranos de varios países, subió al escenario junto a soldados retirados de diferentes ejércitos. Habló de la importancia de no dejar que las instituciones, por influyentes que sean, se salgan con la suya cuando dañan a los más vulnerables. «La lucha no es solo contra un nombre o una familia poderosa», dijo. «Es contra un sistema que permite que eso pase y que calla a quienes lo denuncian». El público, compuesto por veteranos y familias, la ovacionó. Algunos llevaban camisetas con la frase 22-0. Otros portaban parches y medallas en honor a compañeros caídos. Al terminar el evento, un periodista le preguntó si no temía represalias. «Claro que sí», respondió. «El miedo siempre está ahí. Pero es como me enseñó mi papá: el valor no es la ausencia de miedo. Es decidir actuar a pesar de él». En Riverside, la caída de los Fitzgerald fue rápida. Mason fue expulsado y enfrentaba cargos por agresión y conspiración para acosar. Bradley y Nolan, también expulsados, cooperaban con las autoridades para reducir sus sentencias. Richard Fitzgerald, aunque trató de usar su influencia para evadir consecuencias, estaba siendo investigado por fraude y corrupción. El gimnasio donde todo ocurrió fue temporalmente cerrado para remodelación. Cuando reabrió, un mural ocupaba una de las paredes, la imagen de la chaqueta de Ranger, con las palabras honrar, proteger, recordar. La idea había surgido de estudiantes que antes temían hablar, pero que ahora sentían que podían hacerlo. Harper pasó por ahí un día, en silencio, y dejó una pequeña placa con el nombre de su padre al pie del mural. Nadie la vio llorar, pero Sarah C., que estaba a unos metros, entendió que ese gesto era tanto un homenaje como una despedida. Aunque la atención mediática empezaba a disminuir, el movimiento que inspiró seguía creciendo. El hashtag 22-0 se usaba ahora para compartir recursos de apoyo psicológico, ofertas de empleo para veteranos y testimonios de quienes habían encontrado ayuda antes de llegar al límite. Para Harper, cada historia que le llegaba era una prueba de que la pelea de su padre y la suya valía la pena. No todas terminaban bien, pero cada vida salvada era una pequeña victoria contra una estadística que antes parecía inamovible. En una entrevista final antes de retirarse de la exposición pública, Harper miró a la cámara y dijo: «No soy heroína,
Solo soy la hija de un hombre que me enseñó que hay batallas que no se eligen. ¿Pero qué? Una vez que te encuentran, debes pelear hasta el final, y eso haré. Después de eso. Volvió a su vida con la determinación de mantener viva la causa, porque sabía que, aunque las cámaras ya no estuvieran, la guerra por la dignidad y la justicia de los veteranos seguía todos los días, y ella no pensaba perderla.